Pues mire, es una decisión como dramática, ¿no? Lo acabamos de nombrar a un señor que la verdad es que muestra mucha incompetencia, creo que es de la zona, ¿no? Creo que aquí fue sancionado por su colegio de abogados, ¿no? Hay una denuncia por haberse robado 344,000 soles, ¿no? Es lo que dice la denuncia, la he podido ver. Y la verdad es que no están funcionando. Es que el Congreso no ha sido capaz de nombrar un presidente distinto de ellos. Cuando lo hicieron, en el 2001, con Valentín Paniagua, un presidente distinto de ellos, funcionó. Y aún hoy día, ese presidente que no elegimos, lo recordamos. Y lo recordamos con afecto, bien. Luego, a muchos no les gusta, pero se dieron de presidente a Francisco Sagasti, que no era como ellos, y funcionó. Fue el gobierno que resolvió finalmente la compra de las vacunas, en el momento en el cual todo el país estaba amenazado y con temor, ¿no? Por tanto, lo que tiene que hacer el Congreso es elegir un presidente que no sea como ellos. Buscar dentro de los 130, 1, 2, 3 hombres, mujeres, que no sea como el promedio. Mientras elijan el promedio, vamos a estar con esta pregunta suya. ¿Le damos o no le damos el voto de confianza a unos incompetentes? Incompetentes. Yo he manejado una gestión, yo he gestionado una crisis como la del niño costero del verano 2017. Sé lo que hay que hacer. No están haciendo eso. No lo están haciendo. Lo primero que hay que hacer es ir a mojarse las botas, los zapatos, ahí donde la gente está con complicaciones. Ir con la gente, estar con la gente, atender su dolor, que te abracen o que se enojen y te griten porque están complicados. Y tú tienes como autoridad la obligación de contener ese sentimiento y de transformarlo en un esfuerzo de construcción. No lo están haciendo. Por tanto, mire, es un dilema que resuelvan los congresistas. Yo lo que sé es que este gobierno no está funcionando. Desde su propuesta, ¿cómo combatiría la corrupción, la crisis política que está el Perú y también la falta de seguridad ciudadana que se vive en todo el país? Son tres preguntas, las suyas, las tres más complicadas. La corrupción, lo acabo de decir en la conferencia de prensa, ya lo he hecho. Hemos logrado en su momento, cuando dirigí el Ministerio de Defensa para la Agencia de Compras de la Fuerza Armada, el diploma anticorrupción. El diploma, aquí no hay corrupción, por tanto lo hemos hecho. Y por eso digo, los peruanos no estamos condenados a la corrupción. Hay una suerte de pesimismo cultural, no, con la corrupción no se puede, no, es que es demasiado grande, no, es que todo el Estado, sí se puede. ¿Y sabe qué? Cuando hay una autoridad comprometida para sacar a los corruptos del gobierno, los corruptos tienen miedo, son cobardes. ¿Sabe por qué? Porque tienen rabo de paja. Y al primer fosforito cercano se les va a encender. Por tanto, tienen temor cuando hay una autoridad que sí quiere combatir la corrupción. Primera pregunta. Segunda pregunta, estabilidad política. Por eso pido mayoría del Congreso en la primera vuelta. El Perú, como república, tiene una especie de maldición matemática. Desde la fundación de la República, cada vez que hemos tenido un ejecutivo de un color y un Congreso de otro color, hemos terminado en crisis constitucional. No hay una sola circunstancia política en la que esta ley matemática haya fallado, ninguna. Por tanto, tenemos una dificultad con la construcción del consenso, ¿no? Es lo mínimo que habría que decir después de más de 200 años, que tenemos una dificultad para construir consensos. Pero adicionalmente a eso tenemos una larga crisis, esta última reciente, no es el gran ciclo de las crisis constitucionales de la República, es el ciclo corto que empieza en el 2016. ¿Y cuándo empieza ese ciclo? Cuando una candidata mala perdedora dice voy a gobernar desde el Congreso. Ni la Constitución ni la votación la autorizaba para decir que iba a gobernar desde el Congreso. Era una declaración casi golpista, porque no era nuestro diseño constitucional. Y sin embargo no solamente lo dijo, sino que lo ha venido realizando en los próximos años. Y hoy día, ¿quién gobierna? El Congreso. Realizó lo que dijo en su discurso. Hoy gobierna el Congreso. Y si alguien tenía dudas de cuál o cómo iba a ser el gobierno de esa candidata mala perdedora, ya no debería tenerla, ya lo sabe. Este es su gobierno. Este es su gobierno. Este es su gobierno. Candidato, ¿cómo tomar estas decisiones? Déjeme terminar de contestar la tercera pregunta. La tercera pregunta tenía que ver con, uno era corrupción, otro era inestabilidad y seguridad. Lo acabo de decir. Necesitamos dotarnos de una unidad de élite especializada, en particular en el delito de extorsión y sicariato, que es el que nos tiene mal en todas las ciudades del país. Necesitamos crear esta unidad de élite con los policías honestos y competentes que sí existen en la Policía Nacional. Y a los demás
ese es el segundo punto, necesitamos reorganizar la policía. Y los policías que han delinquido, que han cometido delitos, que se han portado mal, que han traicionado a su institución, hay que colocarlos ante el juez y eventualmente a la cárcel. Retorno de la PIC. ¿Perdón? Retorno de la PIC. No le entiendo. Retorno. No. Esas son cosas del pasado, ya no tiene sentido. Se hizo lo que se hizo y hay que trabajar con eso. Hay que reorganizar la policía. Y si necesitamos traer misiones de fuera, de países o de grupos humanos o instituciones que tengan policías de calidad para que nos ayuden a su tarea, hay que hacerlo. No hay que tener temor, porque lo que no podemos hacer es seguir con una policía que está lastrada por la corrupción, porque eso es gravísimo para el país. 3 preguntas respondí. La suya. ¿Cómo tomar estas decisiones del gobierno de primero enviar a los estudiantes, tanto de colegios, de universidades, a la educación virtual en medio de esta crisis y luego a las pocas horas recular, ¿no? Nuevamente retornar a la presencialidad? ¿Cómo se toma estas decisiones de parte suya? Es que no piensan lo que hacen. No piensan lo que hacen. Hay un filósofo chino que se llamaba Sun Tzu y él se refería a la guerra, no a la política. Decía, para hacer la guerra hay que pensar mucho. Para hacer política hay que pensar mucho. Y cuando tú estás en posiciones ejecutivas tienes que tomar decisiones con toda la información en la mano. Si el gobierno hubiera tenido toda la información en la mano, se hubiera dado cuenta que la medida de suspensión de las clases era una barbaridad. Entonces, como es una barbaridad, pues siente la presión, siente la protesta, tiene que corregirlo. ¿Qué es lo que ha hecho finalmente? Terminar corrigiendo una situación que ¿qué provoca? Ya tuvimos 2 años de educación a distancia durante la pandemia, ¿lo recuerdan? ¿Qué educación tuvieron nuestros niños y nuestras niñas en todo el Perú? Pésima, porque no estamos en condiciones, no estamos preparados para tener una educación a distancia. Sería ideal que pudiéramos colaborar con el trabajo de los maestros y sobre todo de las maestras, que son la mayoría del magisterio, en aula. Colaborar con un trabajo en aula con medios de comunicación como los que tenemos, pero hoy ya no estamos preparados. ¿Cree que hubo presión también? Por ejemplo, Fuerza Popular en algún momento a través de su candidata habló de inclusive no darle el voto de confianza si es que seguía la virtualidad. Pues sí, pero la posición principal ha sido la de los padres de familia que han salido a decir, oye, no me compliquen la vida, ¿no? Mire, tenemos aquí con nosotros, como parte de la fórmula presidencial, a una educadora de largo tiempo, puede darle mejores luces que yo sobre estas situaciones. Sí, correcto. Bueno, no sé. ¿Quiénes pueden ser sus aliados si no tiene usted mayoría en el Congreso? Deje que la señora responda el tema educativo. Perdón. Sí, no, hacía referencia efectivamente a lo importante que es la convivencia y la interacción directa en el proceso de aprendizaje. Y ya hemos tenido una experiencia frustrante a partir del manejo de lo educativo en la pandemia y del impacto que ha generado eso en las niños y adolescentes que fueron afectados por ese proceso. Creo que una decisión a la ligera como la ha tomado el gobierno en este momento, efectivamente sin tomar en cuenta todas las variables y también sin analizar la afectación que había sobre los estudiantes, perjudica su derecho a la educación primero y a aprender en un espacio de calidad en ese mismo contexto. Creo que la presión de los padres de familia y de la sociedad ha obligado al Estado a recular en esa decisión, sabiamente, oportunamente, porque sí hay una afectación emocional de inestabilidad y de inseguridad para desarrollarse de parte particularmente de los más pequeños, y que termina afectando también de todas maneras a los adolescentes y afectando también la calidad de la información que los estudiantes universitarios reciben en los espacios donde se forman. Así que esperamos que esos aprendizajes nos lleven también a tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos a futuro y en la vigilancia que la ciudadanía tiene para que se protejan y se garanticen La sus derechos. virtualidad no ayuda mucho en la educación y también hay que actualizar las mallas curriculares. Correcto. No es que la virtualidad no ayude mucho, hay que saber usar la virtualidad, pero no puedes hacer un uso indiscriminado de la misma. El manejo de lo afectivo emocional, el manejo de lo experimental, no necesariamente se garantiza a través de la virtualidad. Los hábitos, las costumbres, ¿no? Los valores se tienen que aprender vivencialmente, son cosas que adquirimos en la relación con el otro, ¿no? Con otra. Entonces eso sí necesita también un mayor presupuesto. Candidato, estaría secuestrado, justamente que estamos en vivo, justamente haciendo una consulta, ¿estaría secuestrado por el Senado el próximo presidente de la República? Sí.
¿Puede repetir su ¿Estaría pregunta? secuestrado el próximo presidente de la República por el Senado? Porque eso es lo que indican. Eso depende de la votación, es como la pregunta del compañero, ¿no? ¿Con quién se va? ¿Con quién se... Es como si yo le dijera, oye, en la fiesta del sábado, ¿con qué chica vas a bailar? Tú no sabes quiénes van a ir. En principio van a ir María, Rosita, Juanita, pero no sabes si van a estar. Entonces, ¿cómo puedes resolver con quién voy a bailar si no sé quiénes van a estar? Claro, pero si usted fuera presidente, ¿eliminaría el Senado? Si yo fuera presidente, estoy pidiendo no solamente el voto para ser presidente, estoy pidiendo el voto para ser mayoría del Congreso en la primera vuelta. Si me dan mayoría del Congreso en la primera vuelta, todo el régimen constitucional, todo el diseño del régimen político tiene que ser cambiado. Para expresar, para dos cosas. Toda reforma política tiene dos elementos. Un elemento tiene que ver con el control, es decir, ¿cómo hacemos para que esos representantes sean controlados por los representantes, por los representados? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos del pueblo controlen sus representantes? ¿Qué mecanismos les damos? Hay varios mecanismos. Este Congreso los ha eliminado todos. Y el segundo tema que tenemos que ver en una reforma política es cómo hacemos para constituir un cuerpo político que tenga eficacia para tomar decisiones, ¿no? Porque hay que gobernar, hay que tomar decisiones. Por tanto, entre estos dos, entre estas dos paredes, hay que construir una reforma constitucional del régimen político y cambiar esto que han hecho hoy día, que es, en realidad es una especie de pequeño Frankenstein hecho para que ellos se reelijan y para que, como saben que no van a ganar las elecciones nunca, quieren gobernar, seguir gobernando desde el Congreso. Candidato, ¿qué propone para la región Lambayeque dentro de un eventual gobierno? A ver, Juan, nuestro candidato a la diputación. Le pido por favor que le escuchen a mi Solo para candidato. puntualizar, más allá del Congreso, en una eventual presidencia de usted, ¿qué actores políticos de poder usted puede establecer alianzas más allá del Congreso? De repente, sindicatos, organizaciones de base, ¿tiene arraigo social dentro del estrato social peruano actualmente en términos políticos? ¿Cuál es su nombre? Marco Chuni. Marco, esas cosas se saben en una circunstancia política determinada. Cada circunstancia política cuando se define las posibilidades de acción de un gobierno o de un actor político, ya no de un gobierno, de un actor político. Por tanto, responderlas anticipadamente es un error. Hay que esperar a que se configure el Estado y en función de eso se verá cuál es el cuadro de alianza que se configura. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes? Perdón, Juan, por favor. ¿Cuál sería su mensaje? Solo rapidito, ¿cuál sería su mensaje para los jóvenes? Porque sabemos que muchos jóvenes lo están apoyando. ¿Me permites, Juan? Chicos, chicas, primero, estoy muy agradecido con lo que están haciendo ustedes en este momento por nuestra campaña y por nuestra candidatura. Agradecidísimo. Les pido que sigan, que continúen, que multipliquen su acción. Si ustedes ocupan su lugar en la vida pública, vamos a expulsar a los corruptos del Estado. Si ustedes no participan, no toman su lugar, los corruptos van a seguir mandando. Yo estoy muy contento por sucesivas muestras de la juventud peruana, hombres y mujeres, no solamente de adhesión a mi candidatura, cosa que me enorgullece bastante, pero estoy más contento todavía por haber visto en vuestras miradas ilusión, esperanza, expectativa. El Partido del Buen Gobierno, el gobierno del Partido del Buen Gobierno abrirá las puertas a nuevas generaciones en la conducción del Estado. El Perú los necesita con urgencia. El Partido del Buen Gobierno es solo un vehículo para que ustedes lleguen al poder y lleguen a la administración del Estado. Candidato, con respecto al tema del sector salud, ante un eventual gobierno suyo, durante los 100 primeros días de gobierno, ¿qué podría usted hacer para mejorar el sistema primario de atención en salud? He hablado hace un momento de la digitalización del Estado. Una de las cuestiones que tiene que ver con eso es la digitalización del sector salud. ¿Qué significa eso? Primero, un solo sistema prestacional de salud, no un sistema administrativo, porque salud, MINSA, Fuerzas Armadas son distintos, pero sí podemos tener un solo sistema prestacional de salud. Si usted se enferma, usted está afiliada a tal sistema y vive en Chiclayo, pero usted se enfermó en Tacna porque viajó de vacaciones o de trabajo, que ahí la puede atender cualquier parte del sistema de salud. Primera cosa. Segunda cosa, historia clínica computarizada. Historia clínica en el sistema, en la base de datos, de modo que su historia clínica la pueda tomar el médico en Tumbes, en Junín o en Moquegua, porque va a estar al alcance de que usted tenga
Habrá que inventar una forma, su DNI, qué sé yo. Y tercera cosa, un tarifario único. Que la atiendan de un dolor de cabeza en Tumbes, en Junín o en Tacna no tiene por qué costar distinto. Tiene que haber un tarifario único. Pero además de estas cosas que son fundamentales, tenemos que enfrentar dos problemas. Un primer problema de gestión. Por ejemplo, el salud tiene más o menos 74.000 funcionarios. El 70% son administrativos. Solo el 30% es prestador del servicio de salud, es decir, médicos, enfermeras, técnicos de salud. Eso tiene que cambiar. Tiene que ser exactamente al revés. La mayoría del funcionariado del sistema público de salud tiene que ser médicos, enfermeras, que son los que prestan el servicio de salud, y la base administrativa tiene que ser muy poca. Lo que pasa es que, y ustedes deben conocer de esto, ¿no? Pero el partido de Trata como Cancha ha hecho pues que en los últimos 3 años de salud y el Ministerio de Salud se convierte en una especie de agencia de empleos, ¿no? Y la segunda cuestión que también tiene que ver con ellos, tiene que ver con que además de una mala gestión, está habiendo mucha corrupción. Nosotros tenemos detectado con nuestro equipo de plan de gobierno, los médicos y las enfermeras y los administrativos que están en este equipo, cuáles son las 4 o 5 direcciones que hay que intervenir desde el primer minuto, porque sabemos que ahí anida la corrupción. No puede ser posible que los peruanos paguen medicamentos 20 o 30% más caros que en Europa. No puede ser posible. Algo está funcionando mal, hay que corregirlo. ¿Usted discrepa entonces con aquellos candidatos presidenciales que están prometiendo más hospitales que mejorar el sistema primario de salud? Mire, el mejorar el sistema primario de salud es algo que tiene que hacerse, de todas maneras. Y además, ¿sabe qué? No es tan costoso. Tener una buena posta médica en cada distrito del Perú no es tan costoso. Hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque si nosotros tenemos una buena atención en ese primer nivel de salud, los hospitales grandes van a descomprimirse, van a recibir menos presión de la demanda sanitaria. Por tanto, necesitamos fortalecer ese primer nivel de atención de salud. Durante la pandemia, que es la referencia inmediata que tenemos del funcionamiento bueno o malo de nuestro sistema de salud, durante la pandemia pasaron muchas cosas, pero una de las cosas que pasó es que quien decidió entonces, el ministro entonces, decidió cerrar el primer nivel de atención de salud. ¿Lo recuerda? Se cerró, ¿no? Hubieron 2 líderes, 2 médicos, una mujer, un hombre, en 2 distritos de Lima que dijeron, aquí no se cierra, vamos a seguir trabajando. E hicieron algo que es lo que debía hacerse. Yo en su momento lo sugerí: comando sanitario. Es decir, salir de la idea de que la salud habita en el hospital y hacer comandos que salieran a la población a enseñar la enfermedad. Recuerde que era una época en la que no sabíamos cómo se propagaba la enfermedad. ¿Cuál fue el resultado de esta decisión valiente y correcta de esos 2 jefes de postas de salud? La cantidad de personas de esos 2 distritos que llegaron a unidades de cuidados intensivos fue ínfima, porque fueron a las casas a decir, la enfermedad se propaga así, puedes controlarla de esta manera, si tienes un enfermo tienes que aislarlo, no tienes cómo, bueno, unamos 3 sábanas grandes, le generamos un espacio de aislamiento, le pones máscara, cuando lo vas a ver tú vas con máscara, en fin, enseñaron con comando sanitario la enfermedad. Por tanto, ese primer nivel tiene que ser atendido. Juan. Ya se fue de Jorge Nieto del partido Buen Gobierno, que se encuentra en Chiclayo. Ya nosotros lo veremos con más información más adelante.